Hola, en este video vamos a hacer la guía 1 de lógica para el curso de matemáticas de ingeniería en control de gestión. Vamos a hacer cada ejercicio uno por uno y algunos van a ser rápidos, otros van a ser un poco más lentos. Y la idea es que este video está hecho con timestamps abajo, entonces si hay algún ejercicio en particular que quieren ver, pueden acercarse a esa parte del video rápidamente. Entonces comencemos. Partiendo con el primer ejercicio, es bastante rápido y no es difícil porque lo único que tenemos que saber es qué es una proposición. Entonces, lo primero es que una proposición es una afirmación. Entonces escribimos proposición, es una afirmación y que solamente puede tomar dos valores. Puede ser verdadero o falso. Entonces, si tenemos algo que no cumple esta condición, no es una proposición. Entonces podemos partir, por ejemplo, con el primero. Bueno, el primero es una pregunta, por lo tanto este no es una proposición. El segundo es una afirmación, sin embargo no podemos asignar el valor de verdadero o falso. Entonces ese tampoco es. La tercera, la C, la matemática es importante. Entonces esto puede ser verdadero o falso. En general para detectar si algo es una proposición o no, es importante fijarse en los verbos que estamos utilizando. Por ejemplo, estamos acá con el verbo es, estamos asignando una característica a otro elemento, que sería importancia a la matemática. Por lo tanto, esto puede ser verdadero o falso. Entonces esto sí es una proposición y del mismo modo la D también es una proposición. Para la pregunta número 2, acá lo que tenemos que hacer es reconocer las proposiciones y luego escribirlo de manera simbólica. Como lo dijimos anteriormente, una manera de reconocer proposiciones es ver si hay verbos por ahí involucrando propiedades hacia sujetos. Entonces, por ejemplo, puedo ver que Luis es estudiante y Juan es zapatero. Esos parecen ser proposiciones. Entonces, de hecho, acá tenemos dos proposiciones, esta de acá y esta de acá. Entonces, a Luis podemos añadirle P. Luis es estudiante, le asignamos P, y Juan es zapatero, le añadimos Q. Entonces, la primera, que le podemos llamar A, se puede escribir del modo P y Q, porque P es Luis es estudiante, y Q sería Juan es zapatero. Ya. Entonces ahora vamos a hacer con otro color la segunda y podemos notar que acá está la palabra entonces. Del mismo modo en la parte anterior teníamos he y viene con el símbolo y, ¿no es cierto? Que le llamamos conjunción. El entonces se le asigna en general este de acá, que vendría siendo el condicional, y al sí solo sí es el bicondicional. Por lo tanto, acá podemos asignar los conectores entre las proposiciones. Ahora vamos a poner en verde las proposiciones en la segunda, que puedo llamarle B. Entonces podemos notar que tenemos 2 más 2 es igual a 4. Ahí está nuestra primera proposición. Y la otra sería 3 más 3 igual a 8. Entonces podemos asignarle a esta de acá le asignamos P y a esta de acá le asignamos Q. De este modo tenemos que el B, lo escribimos acá, sería P entonces Q, donde P sería, ponemos dos puntitos mejor, 2 más 2 es igual a 4 y Q sería, dos puntitos, y Q sería 3 más 3 igual a 8. Independiente si esto es verdad o falso, esa es nuestra proposición. Recordemos que para hacer proposición da lo mismo si estamos trabajando con algo falso. Y ahora la C que le vamos a poner en amarillo. Antonio es el hijo de Luis, es hijo de Luis. Sí, solo sí, Luis es el padre de Antonio. Bueno, independiente si esto es real o no, podemos poner acá nuestra primera proposición P y la segunda de acá sería nuestra proposición Q. Por lo tanto, el C sería P, Q, y como ya habíamos conversado, sí solo sí corresponde al bicondicional.
Ahí está. Y de este modo tenemos lista la pregunta 2. Pasemos a la siguiente. Para la pregunta 3 tenemos que construir tablas de verdad. Entonces vamos a partir con el A. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer para realizar tablas de verdad es reconocer cuántas variables tenemos. Entonces lo vamos a escribir, poner con rojo cuántas variables tenemos. Tenemos P y tenemos Q. No tenemos nada más. Vamos a reescribir acá la proposición. Entonces sería P, entonces Q, paréntesis. Ponemos esto acá, P o no Q. Cerramos, entonces, P y Q. Ahí está. Entonces tenemos dos variables. Y lo importante acá es, como siempre digo, hacer el ejercicio lo más lento posible. Ya, entonces, por ejemplo, partimos acá con P, tenemos Q, después podemos poner P, entonces Q. Luego podemos poner P o no Q. Luego podemos poner P y Q. Luego podemos poner, cuando juntamos estos dos últimos, o sea, ponemos P o no Q. Entonces, P y Q. Y luego vamos a poner la proposición final, que la voy a poner después un poquito más hacia la derecha, pero por tema de espacio primero hagamos esta de acá. Ya, entonces podemos, a ver, empezamos acá con las variables. Hagamos una línea y ahí están las líneas. Entonces partamos, hay que poner todos los casos posibles. Entonces para P ponemos verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q ponemos verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces ahora tenemos los 4 casos posibles. Ahora si recordamos la tabla del P, entonces Q, si recordamos, solamente existía un caso falso, que es este el segundo, que es cuando algo verdadero implica algo falso. Entonces este era falso y el resto era verdadero. En el O, en la columna del O ahora, tenemos que el O va a ser verdadero en todos los casos, a excepción de cuando los dos eran falsos. Entonces ahora tenemos P o no Q. Entonces necesitamos que P sea falso y no Q sea falso. Por lo tanto sería la tercera columna. Porque en la tercera columna tenemos Q verdadero y el no Q lo vuelve falso. Entonces este de acá va a ser falso. Y ahora ponemos el resto verdadero. Ahora el P y Q va a ser verdadero solo en el caso donde los dos son verdaderos. Entonces ponemos verdadero, falso, falso, falso. Ajá. Y ahora tenemos esta mezcla, pero lo bueno es que tenemos las tablas de ambos miembros. Está acá. Ahí está. Entonces, el entonces es falso solamente en el caso cuando tenemos que el de la izquierda es verdadero y el de la derecha es falso. Así es la tabla del entonces. De este modo, entonces tenemos verdadero, verdadero, entonces esto va a ser verdadero. Si algo verdadero implica algo falso, tenemos falso. Falso, falso, eso es falso. Verdadero, falso, también va a ser falso. Tenemos casi solamente cosas falsas. Entonces ahora lo único que nos queda es la última parte, que sería toda la proposición. Sería P, entonces Q. Tenemos entonces P o no Q, entonces P y Q. Y cerramos. Voy a alargar esto, pero va a ser a pulso, así que no se va a ver bien. Ahí está. ¿Ya? Y ahora recordemos que la tabla del entonces es falso solamente en el caso cuando tenemos que el de la izquierda es falso y el de la derecha es verdadero. Perdón, cuando el de la izquierda es verdadero y el de la derecha es falso. Ya. Entonces nos damos cuenta, ahora voy a marcar en amarillo los dos componentes. Tenemos que ver esta tabla
y la tabla de este monito de acá. Entonces tenemos que este va a ser el de la izquierda, que digamos que es 1, y este va a ser el de la derecha, porque aquí está, acá está el 1 y acá está el 2. Ya. Entonces, tenemos verdadero, y entonces verdadero, eso es verdadero. Falso, implica falso, eso también es verdadero. Si tenemos que algo verdadero implica algo falso, eso va a ser falso. Si tenemos algo verdadero que implica algo falso, también va a ser falso. Y ahí está nuestra tabla de verdad del ejercicio. Listo, vamos a la segunda parte. En esta proposición de acá nos salvamos porque es mucho más corta. Entonces, vemos cuántas variables tenemos. Tenemos 2 variables. Puedo poner P, Q. Y bueno, para aprovechar todo el espacio que tenemos, podemos llegar y añadir como más tablas, más columnas para que sea todo más claro. Entonces, negamos cada uno y luego ponemos la final. Ahí está. Entonces ahora pongamos las líneas. A ver, ponemos esto. Ahí. Y ahí van las líneas. Una línea. Segunda línea. La tercera línea. Cuarta. Bueno, eso no necesitamos para allá. Y ahora ponemos la horizontal. Ustedes lo van a hacer con un lápiz, con una regla ahí en el cuaderno. Ya. Ahora estamos listos. Entonces tenemos 2 variables, por lo tanto tenemos 4 casos. Verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces ahora ponemos BF, BF y ahí tenemos todos los casos. Ahora la columna del no P, recordemos que la negación lo único que hace es alterar el valor de verdad de la proposición. Por lo tanto algo verdadero lo vuelve falso y algo falso lo vuelve verdadero. Entonces tenemos que acá se va a transformar en F, F, B, B. Con el Q hacemos lo mismo, observamos la columna del Q y ahora lo negamos. Entonces tenemos falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora tenemos no P o no Q. ¿Ya? Recordemos que el O es falso solamente en el caso que los dos sean falsos. Por lo tanto tenemos que la primera es falsa, la segunda va a ser verdadera porque uno de los dos es verdadero, el tercero también, y en el cuarto tenemos que va a ser verdadero porque los dos son verdaderos. Y con esto tenemos la tabla del no P o no Q porque ahí está. Ya, vamos al siguiente. Para este ejercicio es mucho más como... es bastante más claro cómo hacerlo porque simplemente tenemos que empezar a jugar con el lenguaje. Ahora, para negar proposiciones, porque acá lo que se pide, tenemos 2 proposiciones P y Q, que están acá arriba. Tenemos esta de acá y tenemos esta de acá. Y lo único que tenemos que saber es aprender a negarlas y a juntarlas. Entonces, un modo que yo les recomiendo mucho es que para negar una proposición, por ejemplo, si tenemos P y en el A lo primero que nos piden es ¿qué es no P? En lugar de encontrar antónimos, por así decirlo, algo contrario a decir los precios son bajos, sería decir los precios son altos. En lugar de hacer eso, siempre encuentro que es preferible negar el verbo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en lugar de decir los precios son bajos, decimos los precios no son bajos. Entonces ahí está la negación, no son bajos. Ya, para el P y Q se escribe solamente lo que tiene cada una de las proposiciones y se le añade el I. Entonces decimos los precios son bajos y los precios no suben. Acá no estoy negando Q porque Q ya viene con la palabra no. Y para el C, bueno, hacemos lo mismo. ¿Qué sería no P? Los precios no son bajos. ¿Y qué sería no Q, por ejemplo? No Q, voy a escribirlo acá. No Q sería los precios suben. Entonces, no P y no Q sería los precios no son bajos
y los precios suben. En general, para este tipo de ejercicios prefiero que pongan cada proposición por separado y no traten de mezclarlas. Por ejemplo, cuando tengan que responder este ejercicio, por ejemplo, yo no recomiendo mucho poner los precios no son bajos y suben. A eso me refiero. En general prefiero que lo dejen así, lo más redundante posible cuando traten de responder algún ejercicio, porque así queda mucho más claro que saben lo que están hablando. Eso, pasemos al 5. Para este ejercicio lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos recordar primero que todo que la doble negación se transforma en... Volvemos al valor principal de la proposición, por lo tanto podemos reducir esto de una manera bastante... algo más bonito. Entonces, por ejemplo, pongamos primero lo que nos están pidiendo, no P o no Q, todo en un gran no, y después todo esto en un gran no, y ahí. Entonces, podemos notar de que podemos usar esta identidad aquí, en este de acá y en este de acá. Entonces, lo primero que nos queda sería, dejamos el no P solito, o Q. Ahora todo este raya sigue ahí. Y P. Ya. Entonces ahora podemos aplicar esta negación en el paréntesis. Y recordemos, voy a ponerlo en azul acá arriba, que por ejemplo si tenemos A o B y le ponemos una raya arriba, o sea, estamos negando todo eso, lo que hace es que empieza, esto es una identidad, pero recordemos que esto empieza a invertir todo. O sea, las proposiciones, les cambia el valor de verdad y el luego se vuelve i. Y bueno, también vimos en clase cómo obtener esta identidad mediante conjuntos, por ejemplo, y de hartas formas más. Pero principalmente esta es la idea. Y podemos aplicar esto aquí. Y si aplicamos eso, entonces, si nos damos cuenta, lo que obtenemos es una negación del primero, un i, y negamos el segundo. Vamos a meter el paréntesis y P. Bueno, ¿y esto cómo se transforma? Se transforma tenemos ahora una doble negación de P, y entonces eso es P y no Q y P. Ajá. Y luego esto entonces se transforma en P y Q. Y esto pasa porque, bueno, voy a poner una línea acá en azul también. Esto pasa porque, por ejemplo, P y P se transforma en P. Por ejemplo, pensémoslo en nuestro caso de la proposición. P es tengo un perro. Entonces, ¿esto qué sería? Sería tengo un perro y tengo un perro. Estoy diciendo lo mismo dos veces. Por lo tanto, eso es lo mismo que decir tengo un perro. Y bueno, también lo que hicimos ahí fue que tenemos P y no Q y P. Y eso es lo mismo que decir no Q, por ejemplo, y P y P. Y por lo que teníamos antes, entonces esto sería no Q y P. Que es lo mismo que para que quede igual que lo que está acá abajo en P y no Q. Ajá. Entonces, eso es lo bueno del I. También pasa lo mismo con el O. Por ejemplo, si tenemos Q o Q, esto se transforma en Q. Porque, de nuevo, si no entienden los símbolos, pónganlo en proposiciones para que sea más claro. Q, ¿qué era? Q era tengo un gato. ¿Tengo un gato o tengo un gato? Eso es decir lo mismo dos veces. Por así decirlo. No, ponerle un no va a cambiar o no va a alterar el valor de verdad. Por lo tanto, se transforma en eso. Entonces esta es nuestra forma reducida. De este modo, ¿cómo nos quedaría la proposición? La proposición nos quedaría, si P es tengo un perro, sería tengo un perro y ¿qué es Q? Tengo un gato. Entonces sería y no tengo un gato. Y ahí está. Entonces esto era P y no Q. Listo. Pasemos al siguiente.
Para hacer este ejercicio lo que tenemos que tener en mente primero es que es una tautología, contradicción y contingencia. Bueno, lo primero es tautología era cuando cuando siempre haces verdad, ¿sí? Siempre es cierto, siempre es verdad. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando una tabla de verdad, lo que vamos a tener en la última columna van a ser solamente B cortas, solamente B. Siempre hacer verdad. Ya. Una contradicción sería contradicción siempre es falso. Entonces tenemos la columna y tenemos F, 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 F. Ahí está. Y luego tenemos contingencia. Y la contingencia sería algo entre medio de estas dos. O sea, no siempre es verdad ni tampoco falso. O sea, acá la tabla nos puede dar de esta forma. B, F, F, F. No se puede asegurar que siempre sea verdad ni siempre sea falso. Ya, igual esto todo lo vieron en clase, pero estamos acá repasando un poquito. Y ahora hagamos uno por uno todos estos ejercicios. Construimos entonces la tabla de verdad Antes de la tabla de verdad tenemos que ver cuántas variables tenemos. Tenemos dos variables, P y Q. Entonces tenemos P y Q. Luego, ¿qué podemos hacer? Podemos poner la primera parte ahí que dice no Q o P. Que otra parte se ve P entonces Q. Luego podemos poner P entonces Q y P. Luego podemos poner P entonces Q y P, todo negado. Y luego vendría la última parte que sería todo el ejercicio completo, toda la proposición completa, la cual la voy a poner más tarde porque no tenemos espacio. Ahora que tenemos la tabla lista, podemos empezar a asignar valores. Bueno, P puede ser verdad o falso, entonces, y como son dos variables, lo escribimos dos veces. Luego entonces Q ponemos PF. PF. Ya. El O, como habíamos hablado antes, es falso solamente cuando los dos son falsos. Pero ahora estamos con no Q. Entonces necesitamos que no Q sea falso y P sea falso. Esa sería la tercera fila. Esta de acá va a ser falso y el resto va a ser todo verdadero. Recordemos que es no Q o P. Ahora, para el P entonces Q, solamente hay un caso donde es falso, que es cuando tenemos que el primero es verdadero y el segundo es falso. Por lo tanto, esa sería la segunda columna, sería esta de acá. Entonces es falso y el resto es todo verdadero. Ahí estamos. Ahora, para hacer este de aquí, el que viene, tenemos que ver dos columnas. Tenemos que ver esta de aquí y la columna P. Y ese era verdadero solamente cuando los dos son verdaderos. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en ese caso. ¿Dónde son los dos verdaderos? En la primera fila. En la segunda fila podemos notar que uno de los dos es falso, así que esto es falso. En la tercera, uno de los dos es falso, así que esto es falso también. Y la cuarta pasa similar. Y ahora, como estamos negando, en esta columna que viene, como estamos negando, lo único que hacemos es tomar la columna anterior y le cambiamos todos los valores. Ya, pues entonces el primero nos queda falso, el segundo nos queda verdadero, el tercero verdadero y el cuarto verdadero. Ya. Y ahora estamos listos para pasar a la última parte, que sería la proposición completa. Vamos a alargar esta línea y vamos a poner entonces, sería P, entonces Q y P. Ponemos toda una negación ahí arriba y esta cosita de acá que era no Q o P. Ahí está. Nos faltó alargar un poquito más. Entonces ahora voy a poner en azul. ¿Cuáles son las columnas que tenemos que ver? Tenemos que ver esta de aquí. ¿Y cuál otra más? Esta de acá. Ahí está. Ya, pues. Y tenemos que estas dos las une un I, que está ahí. Y esto va a ser verdadero solamente cuando ambos son verdaderos.
Ya, en la primera fila tenemos que todo hacer falso, porque uno de los dos es falso, la tercera es verdadera, las dos son verdaderas, la tercera es falsa y la cuarta es verdadera. Entonces tenemos una columna de este tipo, que voy a encerrar en verde, para poner más color todavía. Y de este modo nosotros tenemos que esto es una contingencia. Ahí está. No es tautología porque no tenemos todo B, ni tampoco es una contradicción porque no todo es F. Ya. Para esta proposición de acá se va a poner un poquito más difícil porque podemos notar de que tenemos tres variables. Tenemos P, Q y R. Entonces, a ver ahí. Y ahora vamos a notar las tres variables P, Q, R. Luego podemos poner Q y R, que se ve más fácil. Q y R. Podemos poner, para seguir el paréntesis a la izquierda, podemos poner no P. Pongamos no P nomás. Y después podemos poner no P implica... A ver, mejor hagamos esto. Borramos todo de aquí. Y ponemos el no P primero. Y luego ponemos Q y R. Entonces ahora ponemos el no P implica Q y R. Ahí está. Y ahora tomamos el otro paréntesis. Y tenemos no Q y no R. Y luego tenemos P, entonces no Q y no R. Y como es tradición, el último lo dejamos para el final y después construimos esa columna. Como son tres variables, entonces tenemos, en lugar de 4 casos, tenemos 8 casos. Y bueno, lo hacemos como siempre. Como son 8 casos, cuando son tres variables, repetimos la P 4 veces. 1, 2, 3, 4 y luego 4 Fs. Entonces con el Q se repite de a 2. F, F y en el R se intercala solamente. B, F, B, F, B, F, B, F. Ahí está. Ya, pues el no P se invierte el valor. Entonces tenemos F, 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 B, 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 B. Q y R es verdad solamente cuando ambos son verdad al mismo tiempo. Entonces en la primera tenemos verdadero, en la segunda falso. Estamos viendo el Q y el R. La tercera es falso, después viene falso, verdadero, falso, falso y falso. Tenemos solamente dos casos verdaderos en este caso. Ahora, no Q implica Q y R. Entonces, este de acá vamos a poner en azul. Estamos viendo esta columna y esta columna. Y tenemos que cuando tenemos un entonces, lo que ocurre es que este va a ser falso solamente en el caso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Ya, entonces, si tenemos falso implica verdadero, eso es verdadero. Falso, falso, eso es verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Y ahora tenemos verdadero implica falso. Entonces esto es falso. Falso, falso. Ahí está. Perfecto. Ya, ahora tenemos no Q y no R. El I va a ser falso solamente cuando ambos son... Perdón, solamente va a ser verdadero cuando ambos son verdaderos. ¿Ya? Entonces tenemos Q y R verdadero. Esto va a ser falso porque no Q es falso. ¿Ya? Entonces tenemos... En la segunda vamos a tener falso también porque tenemos que no Q es verdadero. Perdón, que Q es verdadero, entonces no Q es falso. En la tercera tenemos falso porque el R es verdadero. Entonces no Q es falso. En la cuarta es falso. Perdón, la cuarta es verdadero porque Q y R son verdaderos, entonces los no Q se dan vuelta. La quinta va a ser falso. En la que viene falso, falso, verdadero. Ahí está. Ya.
acá me faltó un paréntesis. Este de aquí. Ahí está. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer, en esto de aquí nos vamos a fijar en esta columna y en esta de acá. Ya, entonces tenemos un entonces. Y esta va a ser verdadera en todos los casos, a excepción de cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, aquí tenemos la primera fila, tenemos que va a ser falso, porque el primero es verdadero. En la segunda va a ser falso, porque el primero es verdadero, el segundo es falso. En la tercera también es falso. En la cuarta es verdadero, porque ambos son verdaderos. Luego tenemos falso implica falso, eso es verdadero. Después viene falso implica falso, eso es verdadero. Falso implica falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Ahí está. A ver, vamos a chequear bien. Sí, estamos bien. Ahora vamos a la última parte, que sería reescribir todo esto, pero con la última proposición. Entonces vamos a poner esa última línea y vamos a reescribir nuestra proposición, que era no P, entonces Q y R, o P, entonces no Q y no R. Ahí para que caiga. Ahí se ve. A ver. Ahí está. Está fallando el programa. Ya. Ahí se ve bien. Ya. Entonces, ahora vamos a usar el verde. Ya. Tenemos un O entre quiénes. Entre este de acá y ¿cuál más? Este de acá. Y es un O. Y el O solamente es falso, es verdadero en todos los casos, pero solamente es falso cuando ambos son falsos. Ya, a ver, veamos. Tenemos, voy a poner en verde acá para que se vea lo que estamos comparando. Tenemos, si este es verdad o este es verdad, entonces tenemos que es verdad. Si este es verdad y este o este es falso, entonces esto es verdad. Si este es verdad o este es falso, entonces verdad. Verdadero, verdadero, verdadero. Bueno, y de aquí para adelante ya sé, porque si nos damos cuenta, todo esto de aquí es verdad. Y como tenemos un no, entonces no tengo ni siquiera que mirar el otro. Y ya sé que todos son verdad. Bueno, y ahora que pasamos acá, podemos notar de que la última columna nos dio, que sería la de la proposición que nos piden, es toda verdad. Por lo tanto, esto va a ser una tautología. Ahí está. Perfecto. Y ahora estamos listos para la parte C. La parte C se ve un poquito más difícil porque tiene muchas variables, tiene 4 variables. Entonces, en lugar de 8 casos, son 16 casos. Entonces tenemos P, Q, R y S. Vamos a anotarlo. P, estoy anotando chiquitito porque vamos a escribir harto en esta de acá. P, Q, R y S. Ahora, ¿qué podemos poner? Vamos a poner Q y R. Partamos de izquierda a derecha. Q y R. Luego podemos poner no P. Luego podemos poner Q y R implica no P. Luego podemos poner, bueno, el P lo conocemos, entonces podemos poner ahora Q y S. Q o S, perdón. Luego podemos poner no P implica Q o S. Y luego podemos poner P y no P implica Q o S. Ahí está. Ahora que está la mega tabla construida, podemos empezar a poner nuestros casos. Cuando son 3 variables son 8 casos, cuando son 2 variables son 4 y cuando es 1 son 2. Entonces, cuando son 4 casos, cuando son 4 variables, tenemos 16 casos, son muchos casos. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner, para P hay que poner 8 B cortas, 4, 5, 6, 7, 8 y 8 Fs. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uf, está bastante grande.
Vamos a poner esto más arriba. Ahí está, ya. Entonces para la Q tenemos que poner 4 B cortas. 1, 2, 3, 4. 4 Fs. 1, 2, 3, 4. 4 B cortas. 4 Fs. Ahora 2 y 2. Tendrán algo cuadriculado, así que eso les va a ayudar. Si escuchan algo, es mi perrita. F, F. Ahora P, F. Esto lo puede haber saltado, pero me gustaría que ustedes también estén haciendo esto porque ayuda bastante a mecanizar estas cosas que toma tiempo aprender. Ya, entonces primero tenemos Q y R. Entonces nos fijamos en la segunda y la tercera columna, Q y R. Ya, entonces tenemos verdadero, verdadero, falso, y de hecho aquí todo va a ser falso. Como pueden darse cuenta, no todo va a ser falso en realidad. Solamente cuando ambos son verdaderos es que esto va a ser verdadero. Ahí tenemos dos B cortas más. F, 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 F. Ahora el no P es lo mismo que el P, pero alteramos su valor de verdad. F, P, B, P, P, F, 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 B corta, B corta, B corta, B corta. Ahí está. Y ahora tenemos Q y R implica no P. Recordemos que esto es verdad en todos los casos, a excepción de cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces tenemos que el primero y el segundo son falsos. Falso, falso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, 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 B, B, B. Ya está. Q o S ahora. Tenemos que esto va a ser siempre verdadero, a excepción de cuando los dos son falsos. Ya, entonces está la segunda y la cuarta columna. Entonces esto va a ser, va a ser verdadero, 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 verdadero. Tenemos 4 B cortas. Ahora vamos a tener B corta. Ahí tenemos un falso ahora. Estamos en la sexta columna. Ahí tenemos otro falso. Ahora tenemos verdadero, 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 verdadero. Nos faltan 4. Esto va a ser FB, FF. Eso es falso. Encontramos un falso. Tenemos verdadero y encontramos otro falso. Ahí está. ¿Ya? Hay que hacerlo despacito esto porque se está poniendo muy complicado. Ya. Ahora tenemos no P implica Q o S. Ya. El implica siempre es verdad, a excepción de cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces tenemos que esto va a ser verdadero, 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 verdadero implica verdadero, es verdadero. Acá te encontramos un falso. Ahora tenemos verdadero, falso. Y ahora tenemos 4 verdaderos. 3, 4. Verdadero, verdadero. Eso es verdadero. Verdadero implica falso, falso. Encontramos otro. Verdadero implica verdadero, verdadero. Verdadero implica falso es
falso. Ya estamos. Ahora tenemos P, I, no P implica QS. Ya, vamos a usar un poco de color. Vamos a usar el azul. Tenemos que fijarnos en esta columna de aquí. ¿Y en cuál otra? En la primera. Y esto va a ser verdadero solamente en el caso en que ambos son verdaderos. Entonces nos vamos a fijar. Primero verdadero, verdadero y verdadero. Verdadero. B y B. B. B y B. B. Ahora el quinto tenemos B y B. B. B y F falso. B y B verdadero. Ahora tenemos B y F falso. Como si nos fijamos acá en P tenemos solamente falsos, ¿ya? Entonces lo que queda va a ser todo falso hacia abajo. Entonces tenemos 4, entonces tenemos 8 falsos más. Ahí está, ya, estamos. Y para el final, entonces tenemos la proposición última. Y si nos damos cuenta, estamos fijándonos en esta columna y en esta columna de acá. Ya, entonces como tenemos no, esto va a ser siempre verdadero, a excepción de cuando ambos simultáneamente son falsos. Entonces primero va a ser verdad, el segundo verdad, verdad. Y ahora si nos damos cuenta, por ejemplo, tenemos que todo esto de aquí es verdad y esas son 6 filas seguidas. Entonces todo esto va a ser verdad después de la segunda. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5. Tenemos 6, ¿verdad? Entonces ahora nos fijamos acá, en estas de aquí, en estas dos. Tenemos Fs. Tenemos Fs acá. 2, 3, 1, 2, 3. Y tenemos 2 Fs acá. Y con las 2 Fs de acá nos va a dar falso. Entonces tenemos 2 falsos. Falso. Y ahora tenemos, como después lo que continúa son puras verdades, tenemos solamente Bs. 6. Y ahí está. Y esa es nuestra tabla de verdad. Y por lo tanto tenemos que esto también va a ser una contingencia. Como en el primer caso. Contingencia. Y ahí está. Bueno, con esto terminamos la primera parte. En la segunda vamos a terminar de hacer la guía. Eso. Chao, chao.